En la siguiente pregunta, recién nacido presenta taquimnia, quejido, retracción intercostal y subcostal, que se alivia con escaso apoyo de oxígeno y se recupera dentro de los 3 primeros días de vida. Es compatible con neumonía neonatal. A. B. Aspiración meconial. C. Quiste congénito. D. Taquimia transitoria neonatal. E. Hernia diafragmática. Primero, es un recién nacido que no está grave, ¿no? Que solamente con un poco de oxígeno se recupera. Entonces, las neumonías neonatales se recuperan con oxígeno. No, las neumonías neonatales la evolución es más lenta, probablemente necesitan antibióticos, necesitan apoyo oxigenatorio de mayor concentración de oxígeno, etcétera, ¿no? La aspiración meconial no mejoran con oxígeno, mejoran con otras medidas adicionales, una cosa bastante grave, ¿no? Los quistes congénitos no están dentro de esto. Puede dar taquimia, retracción intercostal, pero no necesariamente tiene que mejorar con el oxígeno. La taquimia transitoria sí mejora con el oxígeno. Las hernias diafragmáticas, ¿no? Las hernias diafragmáticas se diagnostican porque una de las características al momento del parto es el abdomen excavado, y en estos pacientes lo que debemos hacer es la intubación antes de que el paciente comience a llorar, ¿no? Entonces no está dentro de lo que se encuentra en estos pacientes. Entonces vamos a hacer un poquito más amplia la descripción de la taquimia transitoria recién nacido. ¿Qué es la taquimia transitoria recién nacido? Es la persistencia de agua en el pulmón, o edema pulmón húmedo o edema pulmonar del feto después del nacimiento y después del periodo de adaptación, o sea, después de las 6 horas en donde ocurre el periodo de adaptación. En la mayoría de los casos, la persistencia de líquido en los pulmones causa taquimia, con una frecuencia de 60 minutos hasta 60 respiraciones por minuto hasta 120 respiraciones por minuto. Los síntomas respiratorios por lo general se resuelven de por sí solos con apoyo de oxígeno, etcétera, después de 3 o 4 días después del nacimiento. El riesgo de una taquimia transitoria recién nacido es mayor en neonatos prematuros, aquellos que nacen por cesárea sin trabajo de parto y quienes nacen de madres diabéticas o que hayan recibido grandes cantidades de analgésicos durante el parto. Otros posibles factores de riesgo tenemos que sea varón, que tenga una hipoxia perinatal o que tenga un puntaje de Apgar bajo o parto instrumentado. Entonces la taquimia transitoria es una patología que puede cursar con distrés respiratorio, pero el paciente no luce mal, con apoyo oxigenatorio mejora, después de 3 o 4 días del episodio de distrés respiratorio mejora espontáneamente, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la taquimia transitoria neonatal o pulmón húmedo, ¿no? En estos pacientes, donde el tratamiento más importante es el apoyo oxigenatorio y nada más, y esperar en el paciente. En la siguiente pregunta, recién nacido de 28 semanas, peso 1,5 kg, madre con RPM de 72 horas, presenta dificultad respiratoria con radiografía de pulmones en vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Neumonía neonatal. B. Sepsis neonatal. C. Enfermedad de membrana hialina. D. Neumonía por prematuridad. E. Aspirado meconial. Entonces todavía en medicina quedan algunos signos radiológicos que son casi patognomónicos de determinadas enfermedades, ¿no? Acá la clave de todo viene a ser pulmón en vidrio esmerilado, ¿no? Que con esto básicamente estamos describiendo un paciente con una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Pero vamos a describir la membrana hialina, qué características tiene, ¿no? Una de esas características es esto, ¿no? La prematuridad, ¿no? Obviamente el dato de RPM también es importante, ¿no? Porque RPM 72 horas es más probable que el paciente haga una infección o sepsis o neumonía, pero el pulmón en vidrio esmerilado con prematuridad puede haber una membrana hialina que adicionalmente puede tener su neumonía, pero el diagnóstico más importante viene a ser la enfermedad por membrana hialina, pues, ¿no? Entonces la enfermedad de membrana hialina es un cuadro propio del recién nacido pretérmino. Puede haber en el atérmino, puede producirse en el atérmino, ¿no? Pero más característico del pretérmino. En el atérmino tiene la característica, por ejemplo, en aquellos pacientes en hijos de madre diabética donde la producción de surfactantes no es la adecuada o es muy tardía, a veces en esos pacientes o pacientes con síndrome de consumo de surfactante también puede producirse, pero es un cuadro propio del recién nacido pretérmino. La característica es dificultad respiratoria progresiva que se puede manifestar desde los primeros minutos de vida. El primer niño nace, llora fuerte, respira bien y se va apagando conforme pasan los minutos, con un quejido o un distrés respiratorio importante. ¿Qué es secundario esta enfermedad de membrana hialina? Al déficit de surfactante, ¿no? Es inverso a la edad gestacional, o sea, mientras más prematuro sea el paciente, existe más posibilidad de que haga membrana hialina. En el recién nacido pretérmino, 5 a 10%. En el recién nacido menor de 1,5 kg, 50%.
En el menor de 28 semanas casi 90%, ¿no? En 34 semanas menos del 5%, o sea, es inversamente proporcional a la edad gestacional. La clínica es un distrés respiratorio progresivo, de aparición precoz desde el nacimiento o en las primeras 6 horas de vida. El quejido que hace el paciente, que es, digamos, un autopip para evitar el colapso alveolar. El aleteo nasal que disminuye la resistencia a la vía aérea, las retracciones que hace el paciente para disminuir la compliance, la taquimia para cortar el tiempo expiratorio y reducir la pérdida de volumen pulmonar, pues, ¿no? Vemos estos pacientes que no oxigenan bien, hacen cianosis y el diámetro antero-posterior se encuentra bastante reducido. Entonces, en un paciente con antecedente de prematuridad, que tiene quejido, que tiene estrés respiratorio, concursa con cianosis, retracción, aleteo nasal, es probable que sea una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, la confirmación radiológica o la ayuda radiológica que podemos tener es la radiografía con la imagen característica de vidrio esmerilado. El tratamiento oportuno, obviamente con el surfactante, hace que todos estos signos mejore la oxigenación, mejora la oxigenación a nivel alveolar y el paciente obviamente se recupera rápidamente, ¿no? Existen diversos factores de riesgo para enfermedad de membrana hialina, con riesgo aumentado y con riesgo disminuido. Con riesgo aumentado, la edad gestacional. Mientras menos edad gestacional, es más probable que tenga más riesgo. El sexo varón es más probable que tenga cuadros más severos que el cuadro que en el sexo femenino. La raza blanca hace cuadros más severos. La lecitina esfingomielina, que se hace que a nivel de la antes del parto, que se puede estos valores menor de 2 en prematuros, indica un factor de riesgo bastante importante. Un hermano previo con enfermedad de membrana hialina también es un factor de riesgo. La hipertensión materna, la cesárea sin trabajo de parto también, porque existe mayor acúmulo de líquido en el pulmón y hace que se sume otro factor de riesgo, ¿no? El segundo gemelar es más probable que haga membrana hialina. Los hidros fetales también, la eritroblastosis y la depresión neonatal. Con riesgo disminuido tenemos la edad gestacional. Mientras más edad gestacional es menos probable que haga. El sexo femenino es digamos, hace que sea que responda mejor a nivel pulmonar. La raza negra tiene menor riesgo o probabilidad de hacer membrana hialina. La preeclampsia materna, que favorece la modulación pulmonar, también ayuda un poco a esto. La diabetes materna también puede producir un riesgo disminuido. Los corticoides antenatales favorecen una producción de surfactante y hacen que disminuya el riesgo. El parto vaginal, el desprendimiento crónico de la placenta, ruptura prolongada de membranas, los beta-miméticos, las toxinas, los estrógenos, etcétera, que son factores de riesgo disminuidos, pero también son factores de riesgo a tener en cuenta en estos pacientes, ¿no? Entonces, la alternativa correcta viene a ser la enfermedad de membrana hialina, cuya característica radiológica es el patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, uno ve una radiografía y la verdad no se olvida nunca. En la siguiente pregunta, en un recién nacido de 32 semanas que presenta dificultad respiratoria, ¿cuál es la posible causa? A. Disminución del surfactante por neumocito. B. Deficiencia de fibras elásticas por inmadurez. C. Ausencia de lecitina producida por macrófagos. D. Ausencia de surfactante producido por neumocito. E. Incremento de dipalmitoil fosfatidilcolina por neumocitos. Si uno lee detenidamente las alternativas, la alternativa correcta sería la alternativa F, ¿no? Ninguna de las anteriores, ¿no? Pero bueno, vamos a acomodarnos a esta pregunta, ¿no? A las 32 semanas, ¿a qué edad comienza a producirse el surfactante? Aproximadamente a partir de las 26 semanas y a partir de las 36 semanas, a partir de 34, 36 semanas, ya existen cantidades apropiadas como para que cumpla su función. O sea, a las 32 semanas hay surfactante, se hay surfactante, pero no en cantidades apropiadas. ¿Hay disminución de surfactante producido por neumocito? No. El neumocito sigue produciendo en cantidades apropiadas, o sea, no está disminuida su producción, sino está produciendo, solo que la cantidad no es la apropiada, o sea, alternativa A descartada. Deficiencia de fibras elásticas por inmadurez no tiene absolutamente nada que ver. Ausencia de lecitina producida por macrófagos tampoco. Ausencia de surfactante producida por neumocito. ¿Hay ausencia? No. ¿Hay neumocito? Hay neumocito. ¿Hay surfactante? Hay surfactante. Pero todavía no está en cantidades apropiadas como para producir, ¿no? el efecto a nivel alveolar de la disminución de la tensión superficial de los alveolos, ¿no? Incremento de la dipalmitoil fosfatidilcolina por neumocito, no. También está en cantidades pequeñas esta dipalmitoil fosfatidilcolina, que digamos es el componente surfactante más importante. Más o menos
Circunscribiéndonos a las alternativas, digamos, la alternativa más correcta podría ser ya la ausencia de surfactante producida por neumocito, aunque es una, digamos, una alternativa, es la menos incorrecta, ¿no? Entonces el surfactante pulmonar es una mezcla de lípidos y proteínas, es sintetizado por los neumocitos tipo 2, almacenados en los cuerpos lamelares y secretados en los alvéolos, y su función fundamental es disminuir la tensión superficial de los alvéolos para evitar que estos se junten o se atelectaseen, de tal manera que el alvéolo se mantiene distendido, se mantiene redondo y puede cumplir su función, que es la hematosis, ¿no? Disminuir la tensión superficial durante la expiración, evita el colapso alveolar, permite mantener un volumen residual efectivo, facilita la reexpansión del mismo en la siguiente inspiración, mantiene y o mejora la compliance pulmonar, ¿no? Esa es la función del surfactante pulmonar. Como ya mencionamos, se producen a partir del neumocito tipo 2, comienza la producción a partir de la semana 24 de edad gestacional y está presente en cantidad suficiente para no producir ningún problema a nivel de la hematosis a partir de la semana 36 de edad gestacional. O sea, la producción es a las 24 semanas y a las 36 ya está en cantidad suficiente. A las 32 hay, pero no en cantidades suficientes. Está ese ensamblado y almacenado en los cuerpos lamelares, en los neumocitos tipo 2, luego son transportados por exocitosis a la capa líquida del alvéolo. Forma una estructura llamada mielina tubular, que es la principal fuente de monocapa, que permite a los grupos acil grasos hidrofóbicos de los fosfolípidos se extiendan hacia el aire, mientras que las cabezas polares hidrofílicas la hagan hacia el agua, ¿no? O sea, es una función de disminución de la tensión superficial. Esta monocapa disminuye la tensión superficial en la interfaz aire-líquido. La composición, fundamentalmente fosfolípidos, 80%, proteínas en un 10%, y lípidos en otro, fundamentalmente colesterol en un 10%. Este 80% es fundamentalmente la fosfatidilcolina, que viene a ser el componente surfactante más importante, ¿no? Entonces la alternativa D sería la alternativa más correcta, de acuerdo a lo que hemos mencionado, ¿no? Pero obviamente la alternativa correcta hubiera sido, ¿no? Cantidad de surfactante en cantidades inapropiadas para producir la tensión superficial a las 32 semanas, pero esa no la encontramos, ¿ya? En la siguiente pregunta, neonato de 12 días recibe lactancia materna exclusiva, desde hace 5 días presenta coloración amarillenta de piel hasta abdomen, ganancia de peso de 300 gramos sin otra evidencia patológica, bilirrubina indirecta 9 miligramos por decilitro ya normal, ya. ¿Cuál es el diagnóstico? 12 días, lactancia materna exclusiva, de hace 5 días, o sea, no es una ictericia, digamos, patológica, ¿no? Por la ictericia patológica se da en las primeras 24 horas de vida. Ahí descartamos un montón de enfermedades, entre ellas la incompatibilidad ABO, insuficiencia RH, déficit de glucosa 6, debe ser glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, porque glucosa 8-fosfato de deshidrogenasa no existe, ¿no? Y las esferocitosis que podrían darse en cualquier etapa. Tendría que haber un factor de riesgo, de repente infecciones, deshidratación, etcétera, ¿no? Pero este paciente aparentemente no ganó, bueno, para 12 días un paciente promedio gana a partir del séptimo día 40 gramos por día. Si multiplicamos por 5 días, 40 por 5, 200, se ganó 300, o sea, tiene buena ganancia de peso. Y una bilirrubina a predominio indirecto, ¿no? Entonces probablemente sea una ictericia por lactancia materna. Entonces la ictericia por lactancia materna tiene ciertas características. La alimentación con leche materna se encuentra asociada frecuentemente a ictericia, la cual suele ser de inicio temprano y de mayor duración. Se presentan dos cuadros clínicos característicos según la edad de aparición en estos pacientes, ¿no? Uno, la ictericia por lactancia materna de inicio temprano, y segundo, la ictericia por lactancia materna de inicio tardío. La ictericia de lactancia materna de inicio temprano se da obviamente en la primera semana con una incidencia del 12,9%, y el principal factor asociado es un bajo aporte calórico por ayuno o deshidratación que incrementa la circulación enterohepática de bilirrubina. Y la ictericia de leche materna de inicio tardío, luego la primera semana de vida, con incidencia del 2 a 4%, que se da a la tercera semana de vida. Se alcanzan niveles máximos hacia los 15 días de vida, con 20 a 3 miligramos por decilitro, cuando inicia su descenso hacia la normalidad entre las 4 semanas y las 12 semanas de vida. Al interrumpir la lactancia en muchos de estos pacientes se nota un descenso brusco en las primeras 48 horas, un descenso brusco de las bilirrubinas en las primeras 48 horas, y cuando se reinicia la lactancia materna, nuevamente sube las bilirrubinas,
pero no llega a los valores anteriores del inicio de la supresión de la lactancia materna, ¿no? Entre los factores asociados encontramos la leche, los inhibidores hepáticos de la excreción hepática de bilirrubina, entre ellos el pregnanediol, ¿ya? Los ácidos grasos u otro inhibidor no identificado como iones metálicos, esteroides, nucleótidos, etc. La reabsorción intestinal de bilirrubina, como que aumenta la circulación enterohepática, a veces pacientes que se encuentran estreñidos, que son un poco lentos, etc., podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? El déficit en la formación de urobilinoides por la escasa presencia generalmente de flora intestinal, ya que estos pacientes son inicialmente vírgenes de flora intestinal. Durante la primera semana de vida no tienen flora intestinal y conforme van aumentando la flora intestinal ya va mejorando esta capacidad de formación de urobilinoides, ¿no? Y la presencia de beta-glucuronidasa en leche materna que actúa sobre la bilirrubina conjugada en el intestino liberando bilirrubina no conjugada y aumentando la circulación enterohepática, ¿no? Estos son algunos factores de riesgo, ¿no?, asociados a la ictericia por lactancia materna. Pero es una ictericia que no produce daño, no hace daño, no produce daño neurológico carnívoros en el recién nacido, ¿no? Actualmente la conducta, salvo que sea en valores muy extremos, suspensión de leche materna, sino continuar nomás con la leche materna, darle más frecuente para evitar que la deshidratación y mejora particularmente conforme avanzan los días la ictericia por leche materna. Entonces la alternativa más correcta, o mejor dicho, la alternativa correcta en esta pregunta es la ictericia por leche materna, ¿ya?, que es una ictericia que se ocurre después de las 24 o 48 horas de vida. En cambio las otras son ictericias patológicas que se dan en las primeras 24 horas de vida. En la siguiente pregunta, ¿cuál es la afirmación que corresponde al cuadro clínico de estenosis hipertrófica del píloro? Vómitos. A. Los vómitos comienzan en la 10ª semana de edad. B. Los vómitos comienzan después de la 3ª semana de edad. C. La ictericia es un signo frecuente e importante. D. Se asocia al síndrome de Turner. E. Los vómitos biliosos son explosivos. Bueno, vamos descartando poco a poco. Primero, si existe una estenosis hipertrófica del píloro y el paciente vomita el contenido gástrico, no vomita el contenido duodenal al gástrico y de ahí hacia la boca, no. Entonces no va a haber contenido bilioso. Entonces descartado la alternativa E. Los vómitos biliosos son explosivos, no. A haber vómitos de contenido gástrico, pueden ser explosivos o no, pero no son biliosos. Descartada la E. Los vómitos comienzan en la 10ª semana de edad. Los vómitos característicamente pueden comenzar en la 2ª a 3ª semana de edad, ¿no? A la 10ª puede haber, pero no es lo característico, no es lo frecuente. Los vómitos comienzan después de la 3ª semana de edad, es lo más característico, ¿no? La ictericia es un signo frecuente e importante. La ictericia puede haber, no es un signo frecuente, tampoco es importante, porque en estos pacientes que están un poco deshidratados, aumenta la circulación enterohepática, se quedan estreñidos porque necesitan contenido gástrico, y puede hacer que estos pacientes estén ictéricos, pero no es un signo importante. El signo más importante que la ictericia viene a ser la deshidratación. Se asocia al síndrome de Turner. Bueno, no tiene una asociación directa con el síndrome de Turner. Entonces la alternativa correcta viene a ser, ya, los vómitos comienzan después de la 3ª semana. Hablemos un poquito de estenosis hipertrófica del píloro nuevamente. Es la patología quirúrgica, de abordaje quirúrgica más frecuente que afecta en las primeras etapas de la vida, en las primeras semanas de vida. La prevalencia más o menos de 1.5 o 4 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en el varón, generalmente primogénito, ¿no? Con una frecuencia de varón a mujer de 4 a 6 casos por cada mujer, pues, ¿no? Por lo general, la presentación de inicio es entre la 3ª y la 6ª semana de vida, ¿no? Es lo característico de la estenosis hipertrófica del píloro. Entonces la alternativa correcta es la alternativa, ¿no?, que dice a la 3ª semana de inicio de presentación de los vómitos. En la siguiente pregunta, recién nacido que presenta orejas de implantación baja, defecto cardíaco congénito, inflexión de los dedos de la mano, el diagnóstico más probable es síndrome de Turner. Característico del síndrome de Turner, ¿cuál es? El cuello alado. Klinefelter, son delgados, ¿no?, generalmente masculinos. Trisomía 21, que tiene un patrón característico que no tiene nada que ver con lo que se menciona acá. El síndrome de Edwards o trisomía 18, característicamente tiene los dedos en esto, ¿no? Superposición del primero y segundo con el cuarto y quinto dedo y siempre en flexión. La trisomía 3, vamos a ampliar un poco sobre la trisomía 18. El 95-60% de los casos corresponde a una trisomía completa, producto de la no disyunción
siendo el resto de trisomía por traslocación, o sea, más frecuente la no disyunción. Tienen bastante componente cranofacial, entre ellos la microcefalia, fontanelas amplias, occipucio prominente, fisuras palpebrales, micrognatia, boca pequeña, paladar ojival, labio paladar hendido, ¿no? Que es característico de la trisomía 18. Extremidades, tenemos la mano trisómica, que es posición de la mano característica con tendencia a puños cerrados, ¿no? Los pacientes casi están en flexión, con dificultad para abrirlos, por eso están en constante flexión y con el segundo dedo montado sobre el tercero y el quinto dedo montado sobre el cuarto. Eso es característico del síndrome de Edwards o trisomía 18. El pronóstico, la mortalidad es bastante alta en la primera semana de vida, casi 60%, y alcanza casi 95-96% en el segundo año de vida, ¿no? Ya la supervivencia hasta los 5 años aproximadamente del 2%, pero la mayoría fallecen en el primer año de vida. Este es un esquema clásico del síndrome de Edwards: el hipertelorismo, retraso mental, hipertonía, dolicocefasia, microcefalia, la posición del primer y cuarto dedo sobre el segundo y quinto dedo, y característicamente están en flexión, ¿no? Arteria umbilical única, CIB, con ductos permeables, divertículo de Meckel, pies meceores o pies equinos, hipoplasia de los labios mayores. Este es el fenotipo del síndrome de Edwards o trisomía 18. Entonces la alternativa correcta es la trisomía 18. En la siguiente pregunta, recién nacido de parto vaginal con expulsivo de 90 minutos, con 4.2 kilogramos de peso, antecedente materno, 2 recién nacidos macrosómicos, desde el segundo día de vida, tumoración parietal derecha de 8 a 10 centímetros, que no atraviesa la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Uno es un macrosómico, o sea que tiene bastante posibilidades de hacer un trauma obstétrico, ¿no? Y más aún si ha nacido por parto vaginal, probablemente un parto inducido, forceps, etcétera, pero sí un trauma obstétrico. Una hemorragia, alternativa A, hemorragia subgaleal, alternativa B, cefalohematoma, alternativa C, caput succedáneo, alternativa D, moldeamiento, alternativa E, fractura craneal. ¿Ya? Entonces la alternativa más correcta para estos tipos de patología, el trauma obstétrico, probablemente sea un cefalohematoma, ¿no? Que el diagnóstico diferencial más importante viene a ser con el caput succedáneo. Vamos a describirlo acá. El cefalohematoma aparece generalmente después de las 24 horas producto del parto, y existen dos variedades. Uno el clásico, que es el superióstico, y el otro el subaponeurótico o subgaleal, que ya se está dejando dentro del concepto de cefalohematoma. El superióstico, que es una hemorragia que afecta a los huesos craneanos, ocurre en el 2% de los recién nacidos, siendo el parietal el más frecuente. Cursa con aumento de volumen, atención, que no sobrepasa los límites de sutura, ¿no? Como este que no sobrepasa la línea media, como describen en la pregunta. Su evolución es habitualmente benigna, reabsorbiéndose en pocos meses. Los cefalomatomas de gran tamaño pueden llevar a hiperbilirubinemia, o sea, síndrome ictérica, hasta 5% se asocia a fractura del cráneo lineal, ¿no? El tratamiento ahí es observación nada más. El otro cefalohematoma, que realmente viene a ser ya una hemorragia, que es el subaponeurótico o subgaleal, se produce por desprendimiento de la aponeurosis epicraniana, por tanto sobrepasa los límites de la sutura. Este paciente no sobrepasa los límites de la sutura. Gran volumen de sangre, ¿no? Potencialmente grave, pudiendo llegar a la anemia aguda y shock. Entonces el paciente tiene las características de tener un cefalohematoma subaponeurótico, no llega a ser a una hemorragia subgaleal, ¿no? Importante destacar el caput succedáneo, que está dentro del diagnóstico diferencial. Es una lesión muy frecuente, es más frecuente que el cefalohematoma. Aparece en las primeras 24 horas de vida, se caracteriza por edema o tumefacción mal delimitada, que aparecen de la zona de presentación en los partos encefálicos, pues, ¿no? Dicha tumefacción contiene básicamente suero, escasa cantidad de sangre, se produce por una alta presión que ejerce el útero y las paredes vaginales sobre la presentación. La tumefacción es superficial por sobre el periósteo y puede sobrepasar la línea media. En este caso no sobrepasa la línea media. Suele sobrepasar las suturas también. No requiere tratamiento, se resuelve espontáneamente en 3 o 4 días. O sea, es un edema inflamatorio producto del golpe, a veces de la cabeza, sobre el canal del parto, pero es totalmente benigno y pasa espontáneamente. Bueno, esa es en relación a las preguntas, ¿no? Muy agradecido por su atención.